Seguramente como investigador o investigadora que eres, te hayas dado cuenta y seas consciente de que comunicar lo que haces dentro de un laboratorio es muy importante. Y también puede ser que seas de esas personas que piense que no tiene capacidad para comunicar. Por eso hoy nos acompañan la doctora María Salazar del CENIO y el doctor Arkaitz Carracedo del CIC Biogune. Ambos son investigadores que cuentan con la ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer y que tienen experiencia en divulgación científica. En este vídeo os van a hacer ver que vosotros también podéis divulgar y cómo esto os va a ayudar en vuestra carrera científica. Divulgar es intrínseco a la investigación. Los investigadores y las investigadoras dedicamos la mayoría de nuestro tiempo a comunicar lo que estamos haciendo a través de publicaciones, en congresos, en foros. Y esto es muy importante, es como la ciencia realmente se difunde y avanza. Sin embargo, hay una parte de la divulgación que es fundamental y es la divulgación a la sociedad. Y ahí es donde muchas veces los investigadores y las investigadoras nos quedamos encerrados en nuestros laboratorios. Es esencial que lleguemos no solo a la sociedad, sino al sector educativo, a los jóvenes y podamos explicar qué es lo que hacemos casi con el mayor detalle. En este vídeo, Arkaitz y yo os vamos a dar claves que en nuestra experiencia personal y en nuestra perspectiva son importantes para hacer una buena divulgación y también para que esa divulgación sea al final un aporte positivo en nuestro trabajo. Yo desde hace unos años, desde que llevo divulgando en diferentes estratos sociales, tengo un principio y es que divulgar moldea el pensamiento. Esto quiere decir que divulgar no es simplemente que comuniquemos lo que estamos haciendo, sino que además al divulgar, al intentar buscar analogías, al intentar explicar a gente que tiene diferente perspectiva del problema que planteamos, nosotros mismos empezamos a pensar y repensar lo que estamos haciendo. Y de la divulgación pueden surgir nuevas ideas que nos ayuden a progresar en nuestra investigación. En nuestro trabajo continuamente estamos planteando qué es lo que estamos haciendo y en nuestro proceso de investigación es inevitable simplificar. Tenemos que simplificar porque la biología es muy compleja, pero además tenemos que simplificar para intentar entender qué es lo que está pasando en nuestra pregunta concreta. Vestimos nuestros problemas con diferentes trajes, con diferentes disfraces para poder entenderlo y esto es una fase esencial del proceso de divulgación. Todo esto nos ayuda a entender mejor. Este es un ingrediente clave para poder comunicar. Lo más importante para hacer una buena divulgación es tener ilusión por lo que estáis contando. Que lo que contáis os genere ilusión y que las personas que tenéis ahí delante os hagan sentir cómodos y relajados, obviamente, para que todo fluya. No es solamente la ilusión en el momento de contarlo, porque si no es así, el público enseguida desconectará y les habréis perdido al principio de la charla, sino que es un poco más allá, de sentir pasión por vuestro trabajo. Damos por hecho, Arkaitz y yo, que si sois investigadores tenéis pasión y sentís muchísima pasión por vuestros proyectos, si no, no estaríais ahí. Así que eso lo damos por hecho. Simplemente llegad ahí, transmitid esa pasión, haced que el que está delante sienta esa pasión por vuestro trabajo. Pensad que cualquier historia, si está contada con pasión, resulta atractiva para quien la escucha y es el mejor vehículo de información entre vosotros y los que están ahí delante. Y la mejor manera de que ellos interioricen vuestro mensaje. Entonces, simplemente eso, id ahí con pasión y las cosas irán fluyendo y realmente es algo que se entrena. Si en cada momento que hacéis divulgación probáis cosas nuevas, os arriesgáis, eso os motivará todavía más y la siguiente vez lo haréis mejor. Pero si vais con pasión, está más de la mitad del trabajo hecho. Yo soy investigador de vuelta en España desde hace 10 años. Empecé en mi laboratorio y soy profesor de universidad desde hace 7 años. Y a lo largo de toda esta carrera siempre he tenido mucho interés o mucha curiosidad por intentar comunicar lo que hacemos a diferentes niveles y desde luego he visto la necesidad de que tanto en los medios, cuando acabamos un estudio o cuando lo estamos empezando o cuando necesitamos posicionar una noticia en su contexto, tenemos que poder explicar qué es exactamente lo que estamos haciendo. Para poder divulgar hay dos factores principales. Primero, ¿cuál es tu motivación para divulgar? ¿Vas a divulgar porque quieres, porque te obligan, porque necesitas hacerlo? Y el segundo factor que es muy importante es ¿cuál es el estrés que tienes a la hora de divulgar? ¿Te supone mucho estrés o estás tranquilo? El equilibrio de estos dos factores va a definir, digamos, cuál es tu punto de partida a la hora de ponerte enfrente de un grupo de personas y comunicar lo que quieres transmitir. Entonces, nos ponemos en situación. Estás motivado, estás motivada para divulgar y estás en un contexto relajado, delante de un grupo de personas a la que realmente le quieres contar lo que estás haciendo. Ahora, el primer punto es lo que cuentas.
¿qué vas a contar? Porque somos científicos y nosotros podríamos dar, hacer una analogía, podríamos dar la pieza entera. Tú al final quieres dar una pieza, quieres dar una cebolla. Tú podrías contar que el cáncer es la multiplicación anormal de células a que acumulan mutaciones y que por esas mutaciones adquieren capacidades nuevas, etc. Y con ello has desconectado a la mitad de la audiencia. Porque la audiencia, en general, cuando hacemos divulgación social, parte de la idea de que no es capaz de entender la complejidad de lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a hacerlo de otra manera. Nuestro objetivo es, de nuevo, dar la cebolla, pero vamos a hacerlo capa a capa. Tenemos que ir desgranando el mensaje, ir enganchando y ir haciendo ver a la audiencia que está conectada con nosotros y que puede ir entendiendo todo. Podemos decir que nuestro cuerpo está formado por células, que todo lo que ellos ven, todo lo que funciona en nuestro cuerpo está compuesto por células. Las células son las unidades de nuestro cuerpo. Y esas células se tienen que dividir. Cada vez que crecemos, cuando tenemos una herida, cuando las células se tienen que renovar, se dividen. Y cuando se dividen, las células tienen en su interior una enciclopedia. Y esa enciclopedia es la que tienen que copiar y la copian a mano. Y lo hacen muy bien, pero al copiar ese mensaje pueden introducir errores. Esos errores con los que copian las células su información son mutaciones. Con esto hemos tardado un poquito más, pero hemos llegado a que la gente asimile, asuma y se una con nosotros en el concepto de que son las mutaciones. Y este es el primer punto de arranque. Podemos seguir así desgranando capas. Y yo en ponencias de 2 horas con familiares y pacientes de cáncer, con estudiantes, hemos llegado a explicar las capas más interiores de, por ejemplo, qué es la biopsia líquida, qué es la inmunoterapia, qué son las células madre. Se puede llegar sin que la gente desconecte y además dándole un poco opción a interaccionar. Yo siempre digo que divulgar no es necesariamente simplificar o empequeñecer o minimizar nuestros proyectos para hacerlos entendibles. En realidad no, divulgar es comunicar, transmitir nuestros proyectos en su esencia, pero también en su complejidad, ¿por qué no? Porque las personas que nos están escuchando, sean adultos o sean niños en los colegios, entienden conceptos complejos o pueden captar perfectamente conceptos complejos. Yo he estado en algunas charlas de divulgación donde el ponente se empeñaba en hacer creer al público que no podía comprender conceptos complejos y les trataba así. Y en realidad eso no acaba bien, no hay conexión entre el público y el ponente. Por poneros un ejemplo, mi hija de 7 años desde hace mucho tiempo sabe lo que es una célula. Desde la primera vez que me lo preguntó, sabe a qué me dedico, me ha acompañado al laboratorio muchas veces. Me lo preguntó hace mucho tiempo y yo se lo conté. Cada año lo comprende mejor, pero entonces ya lo comprendía. O hace unos días estuve con mi marido en clase de mi hija de 3 años contando qué es la evolución humana. Es un concepto muy, muy complejo. Y yo estoy muy contenta de que sus profesores se arriesguen a contar conceptos así, porque los niños captan esas cosas. Entonces, no simplifiquéis demasiado porque deformáis el proyecto. Por supuesto, de nuevo, vuelvo a lo de antes, es una cuestión de práctica, llegar a ese equilibrio perfecto entre no llenar la charla de tecnicismos, por supuesto, porque no serviría de nada y nadie retendría esas cosas en la cabeza y de nuevo desconectarían, pero sin abusar de los tecnicismos podemos llegar a contar la complejidad de lo que hacemos, que lo es, sin deformarlo. Y esa es la clave, y eso se practica también. Entonces hemos hablado de ese primer punto, que es lo que contamos. Fundamental. Nosotros tenemos que tener un plan, como ha dicho María, tenemos que simplificar sin omitir información, tenemos que ir encapsulándola y gestionándola. Y el segundo punto, que es esencial y está conectado, es cómo lo contamos. Podemos tener un plan para contar el mensaje de una manera que se entienda, pero tenemos que reaccionar en frente de la audiencia, sobre todo si tenemos una audiencia delante, y si no, tenemos que asumir qué puntos son los fundamentales. Entonces, para este segundo punto, que es cómo lo contamos, vamos a contaros algunas de las pistas, de los trucos que hemos desarrollado a lo largo de estos años. Para mí, uno y fundamental es que el discurso no puede ser rígido. Nosotros podemos tener claro qué queremos transmitir, pero en el momento que subimos al escenario, casi desde la primera frase, tenemos que reaccionar a lo que tenemos delante. Tenemos que ser suficientemente capaces de relajar el ambiente. Tenemos que ser capaces de cambiar el guión si hemos visto que la gente desconecta. Este es el segundo punto, tenemos que mirar. Tenemos la oportunidad muchas veces de divulgar en frente de personas, de niños, de niñas, y podemos ver en el momento en el que la gente se desconecta, algo no ha quedado claro, necesitamos reforzar un mensaje, hay que poder improvisar. Es muy importante porque hace que la gente se sienta más atada. Si
Si, digamos, nos acercamos desde nuestra posición con la mirada a alguien, viendo esa reacción, intentamos captarla otra vez, volviéndolo a explicar, no necesariamente abriendo una pregunta, simplemente reaccionando, conseguimos que la audiencia esté enganchada. Otro punto importante es que normalmente nosotros hacemos una presentación, una charla divulgativa con soporte audiovisual, con una presentación. La presentación es un arma de doble filo. Nos da imágenes, nos da vídeos, nos da un poco de dinamismo, pero a veces la presentación es la que nos lleva a nosotros y no nosotros a la presentación. Necesitamos ser conscientes cuando la preparamos de que hay puntos en los que tenemos que parar. Como hemos dicho al principio, el mensaje que damos lo damos en cápsulas. Es como si cogiéramos otra vez esta cebolla y cada capa la metiéramos en una bolsa. Cuando damos un mensaje, lo metemos en la primera bolsa y lo resumimos. Y pasamos al siguiente mensaje. Para que esto nos ayude, la presentación tiene que tener roturas, tiene que tener momentos en los que no anticipe qué es lo que vamos a contar. Primero, eso nos da a nosotros la oportunidad de parar, porque sabemos que es un momento en el que podemos hacer este resumen. Y segundo, esto nos ayuda a que no vayamos corriendo contando lo que la diapositiva presenta. Eso es que la presentación te lleve a ti y no tú a la presentación. Entonces, con todo esto, el último punto que remarcaría, que es algo que vemos muy frecuentemente, es que nosotros somos el centro de atención en ese evento divulgativo. Los atriles, las mesas, todas estas barreras nos separan de la audiencia. El tener movilidad, el poder gesticular, el poder andar, el poder coordinar el ritmo o los pasos ayudan mucho a que la gente esté conectada. Seguro que habéis estado viendo los otros webinars que tenemos aquí y cuando he dicho cómo hay que dar una presentación, os ha sonado de que hay otro webinar aquí que podéis consultar y os animo a hacerlo. Desde que estoy divulgando desde hace un montón de tiempo, me he dado cuenta de que divulgar es un ejercicio muy saludable para nosotros los investigadores porque nos ayuda a ver nuestros proyectos desde una perspectiva distinta, los vemos desde arriba y eso de alguna forma nos ayuda a darles un centro de gravedad de alguna manera, ¿no? Nos ayuda a reencontrarnos con la primera pregunta que nos hicimos para desarrollar ese proyecto, nos ayuda a plantearnos cosas muy básicas como ¿por qué trabajamos cada día y para quién trabajamos realmente? Y muchas veces nos damos cuenta de que es esa sociedad que tenemos ahí delante, la gente para la que estamos trabajando y para la que desarrollamos nuestra investigación. Esa esencia a la que llegamos, esa perspectiva a la que llegamos divulgando es muy saludable y de verdad aporta cosas muy positivas a nuestros proyectos. Efectivamente, moldea el pensamiento, nos ayuda a reubicarnos muchas veces, a salir de la rutina constante del laboratorio y a volver, digamos, a sentar las bases y decir ¿qué estoy haciendo? ¿Para quién? ¿Y por qué? Entonces hemos visto algunas de las pistas que nosotros hemos ido cogiendo a lo largo de los años de una manera empírica, porque por desgracia nadie te enseña a divulgar. Esperamos que este sea el primer punto para ir dando herramientas y con eso también una lección que para mí ha sido fundamental. Nosotros estamos viendo divulgar constantemente. Lo vemos en la televisión. Yo ahora con María estaba haciéndome notas mentales, lo vemos con los monólogos, que son una manera de divulgar espectacular. Hay que copiar, hay que imitar aquello que te gusta, porque aquella charla que te mantiene conectado tiene algo que si lo identificas lo puedes asimilar y lo puedes utilizar. Y hay que alejarse de aquellos modos de divulgación que no te enganchan. Tienes que analizarlos, tienes que ver qué ha fallado y tienes que asegurarte de que tú no lo haces. Y practicar, copiar, imitar, coger modelos y huir de aquello que desconecta de la audiencia o que a vosotros os hace desconectar. Como investigadores, si divulgáis y lo hacéis bien, podéis ayudar a que la sociedad entienda mejor la ciencia. En concreto, en este caso, el cáncer, que estamos trabajando con la ECC, que entiendan mejor el cáncer. Y si lo entiendan mejor, evidentemente lo afrontarán mejor y evidentemente también lo superarán mejor. Eso es una clave que tenemos nosotros en nuestra mano, que somos los que mejor manejamos, digamos, la investigación, los que mejor la conocemos. Así que os animamos a hablar, a comunicar, a transmitir. Es un lema que tenemos en casa desde hace unos meses. Siempre le digo a mis hijas, say something. Habla, comunícate, porque nunca sabes las personas que tienes delante cómo pueden recibir
cuánto les puedes llegar a influir con tus mensajes. Bien sean pacientes de cáncer, bien sea un familiar de un paciente de cáncer, bien sea una persona que está planteándose si quiere o no dedicarse a la investigación. No sabes cómo puedes llegar a calar en esas personas. Entonces, say something, habla, transmite que tienes muchísimo que decir, tienes mucha pasión dentro, porque si no, no te dedicarías a esto. Contágiala.